Bueno, pues voy a comenzar con esta diapositiva en la que hago un bosquejo general de cómo se entienden las enfermedades conformacionales en las que se involucran proteínas amiloides. Entonces, como se ha mencionado, hay una fase de nucleación, luego hay una fase de elongación y luego es la fase cuando se alcanza el plató o el fin de la fibrilización. Y entonces lo que entendemos hasta el momento es que se tiene un monómero funcional, es decir, una proteína que está monomérica y es funcional, puede tener estructura o ser intrínsecamente desplegada. Luego esta proteína funcional, por razones que no se entienden, sufre un cambio conformacional y adquiere una estructura rica en hojas beta, ¿ok? Y una vez que se adquiere esta estructura rica en hojas beta, entonces se comienzan a formar oligómeros solubles o protofibras, que es lo que está ocurriendo en la fase de nucleación, y es que estas estructuras de hojas beta comienzan a apilarse y durante la fase de elongación se van uniendo más monómeros disfuncionales a esta protofibra hasta que finalmente se alcanza el tamaño de la fibra tal cual. Este tipo de enfermedades se rotularon primero como enfermedades degenerativas, sin embargo el cáncer es una enfermedad degenerativa y no se sabe hasta el momento que involucre una proteína que sufra estos cambios de conformación. Entonces, estrictamente hablando, es más correcto decir enfermedades conformacionales. Entonces, todas estas que estoy listando yo acá tienen como factor común que, todas estas enfermedades tienen como factor común que hay una proteína que sufre un cambio conformacional que induce la formación de fibras amiloides, excepto las cristalinas que ya les comentó Carlos. Aquí se forman agregados que no son amiloidogénicos, ¿ok? Y entonces otro factor común de estas enfermedades es que en las necropsias de pacientes que tenían estas enfermedades se han encontrado iones metálicos, la presencia de iones metálicos en estas, no quiero decir plastas, ¿cómo se dice? Placas. En estos depósitos o placas amiloides, ¿ok? Y entonces si nos fijamos en esta tablita, que no incluye todas las enfermedades conformacionales, el factor común es el cobre, ¿va? Entonces, pues claramente el cobre está presente en todas estas. ¿Y por qué es de especial interés? Pues porque es una especie que tiene potencial redox y esto podría ser muy importante en el estrés oxidativo, que es otra de las posibles causas del desarrollo de estas enfermedades. Entonces, bueno, yo me voy a enfocar de aquí en adelante a explicar principalmente estas dos proteínas que fueron las que trabajé durante mi estancia postdoctoral en el Cinvestav con la doctora Eliana Quintanar. Y entonces les voy a hablar un poquito de cómo se estudia espectroscópicamente el cobre. Esta introducción la voy a hacer, espero no matarlos del tedio. A mí me parece súper lindo, pero no mucha gente comparte mi opinión. Entonces, bueno, voy a empezar definiendo espectroscopía. Coloqué esto porque pues somos un grupo heterogéneo. Entonces, espectroscopía es cualquier interacción que ocurra entre la luz y la materia. Y esa interacción que ocurre entre la luz y la materia me va a dar un montón de información estructural, ¿va? Y entonces yo me voy a enfocar principalmente a absorción, emisión, fluorescencia UV visible, resonancia paramagnética electrónica y de resonancia magnética nuclear. Les voy a mostrar algunos espectros, pero no les voy a explicar la técnica, porque Carlos ya les dio una brevísima introducción y además pues el que sabe de esto aquí es él, ¿vale? Entonces empiezo con absorción electrónica UV visible. Lo que está ocurriendo en este fenómeno de espectroscopía es que tenemos un electrón en un estado basal y cuando yo le tiro una longitud de onda a una energía particular va a pasar a su estado excitado. Eso solamente ocurre a una longitud de onda específica, ¿ok? En el que la longitud de onda a la que yo le tiré tiene exactamente la misma energía que se necesita para que ocurra la transición, ¿vale? Entonces esa absorción, súper fácil, ¿no? En las proteínas tenemos principalmente dos bandas de absorción. Tenemos las bandas del enlace peptídico que aparecen alrededor de 220 y las de residuos aromáticos que están más hacia 280, ¿vale? Sin embargo, cuando nosotros tenemos un centro metálico paramagnético como el cobre, paramagnético quiere decir que tiene
uno de sus electrones desapareados. Esta es la última capa de electrones del cobre y hay un electrón desapareado. El hecho de que tenga este electrón desapareado le da características espectroscópicas al cobre, lo hace paramagnético y entonces lo podemos estudiar por resonancia, por absorción, por dicroísmo, ¿vale? Si tuviéramos, por ejemplo, el zinc, que tiene su capa llena, pues le falta ese huequito y entonces no va a haber transiciones, entonces no lo podemos ver por técnicas espectroscópicas. Entonces, ese es el cobre, ¿no? Cuando el cobre se une a una proteína, nosotros ya habíamos visto que había bandas de transición electrónica de las proteínas que estaban todas en la región UV, ¿sí? Que eran A220 y A280. Sin embargo, cuando yo formo un complejo proteína-metal, entonces van a ocurrir muchas cosas. Una de ellas es que los orbitales moleculares del ligando van a bajar de energía y los orbitales del cobre, que en principio estaban degenerados, todos tenían exactamente la misma energía, se van a desdoblar. Y entonces yo voy a observar bandas de transferencia de carga del ligando al metal, que si ustedes se ven, esa energía es grandotota, así que yo la voy a ver a altas energías, es decir, en el UV, y voy a tener también bandas, transiciones de electrones que están aquí en este orbital D hacia este otro orbital D. ¿Sí? Y el tipo de transiciones que tenga, la energía que me aparezcan y el número de transiciones que tenga me van a hablar de la geometría que adquirió el complejo metálico. Y entonces lo que yo voy a observar es, ¿se acuerdan del espectro que habíamos visto ahorita de la proteína? Estábamos solamente en la región UV, ahora estamos en la región UV visible y yo voy a observar bandas de transferencia de carga y voy a observar transiciones de D. ¿Sí? Esto también lo puedo estudiar por dicroísmo circular. Dicroísmo circular para los bioquímicos es una herramienta fundamental para entender estructura secundaria. Y esa estructura secundaria se entiende por estas transiciones electrónicas sencillas, ¿no? Del estado basal al estado excitado a una longitud de onda específica. O sea, es exactamente el mismo fenómeno que el de absorción, solamente que en dicroísmo circular la luz no está con su componente eléctrico y magnético lineales, sino que está circularmente polarizado. Es decir, que yo voy a tener un componente de luz que está girando a la derecha y otro componente que está girando hacia la izquierda. Y entonces la molécula a la que yo le estoy tirando esta radiación va a absorber diferencialmente la luz que viene polarizada a la derecha que la luz que viene polarizada hacia la izquierda, ¿sí? Y entonces para que yo pueda estudiar una molécula por dicroísmo circular, esta molécula tiene que ser ópticamente activa o quiral, ¿sí? A lo mejor esto ya me estoy moviendo a algo muy químico, ¿no? Pero el asunto es que todos los aminoácidos, exceptuando la glicina, son centros quirales, o sea que cualquier aminoácido que yo quiera estudiar lo puedo ver por dicroísmo circular, ¿vale? Pero aquí vamos a tener exactamente lo mismo que en absorción cuando tenemos un centro metálico, va a haber transiciones del ligando al metal y transiciones de D, ¿sí? Entonces, además de que yo por dicroísmo circular, o sea, la aplicación más común en bioquímica es esta, es estudiar estructura secundaria, ¿sí? Cuando tengo una proteína que tiene una estructura rica en alfa hélices, yo voy a tener un espectro de esta naturaleza, cuando es rica en hojas betas de esta y cuando es random coil de esta, ¿vale? Cuando yo estoy estudiando una proteína que tiene centro metálico, cobre paramagnético, entonces voy a observar bandas de D y bandas de transferencia de carga. Y acá, súper importante, el espectro que les mostré aquí ahorita es solamente en la región UV, ¿vale? Cuando yo tengo complejos metálicos, entonces ya estoy trabajando en la región UV visible, ¿vale? Bueno, por último, entonces aquí esas son dos técnicas complementarias. En principio, el fenómeno es exactamente el mismo, solamente que yo acá pasé de ver una banda de transición de D, aquí veo dos, en realidad son dos, aquí tengo una gaussiana demasiado ancha, y entonces yo no podría determinar si tengo una transición de D o si tengo dos, mientras que por dicroísmo circular ya soy capaz de diferenciarlas. Y además acá, pues las bandas de transferencia de carga, pues ya que como que me puedo imaginar que hay dos, pero como que quién sabe, ¿no? Y por dicroísmo circular ya veo claramente que tengo dos bandas de transferencia de carga. Entonces son técnicas súper complementarias para estudiar complejos metálicos de cobre. Por último les voy a hablar de la resonancia paramagnética electrónica. Esto aquí vamos a seguir viendo transiciones electrónicas, pero las transiciones que habíamos visto, que les había explicado para absorción, eran entre orbitales,
¿sí? Y acá no, aquí son transiciones entre spines. Entonces, bueno, los electrones todos tienen spin. Su spin puede ser más un medio o menos un medio. Y usualmente están degenerados, es decir, tienen exactamente la misma energía. Entonces yo tengo mi electrón desapareado, que está en su orbitalito, tranquilito, y que tiene un spin de más o menos un medio, que yo no puedo saber cuál de esos spins es el que tiene, ¿no? Pero cuando yo le aplico un campo magnético a ese electrón desapareado, ocurre degeneración, es decir, se desdoblan esos orbitales en dos subniveles, este de menor energía y este de mayor energía, ¿vale? Y a eso se le conoce como el efecto Zeeman. Ese es el principio de la resonancia. Eso también es lo que ocurre en resonancia magnética nuclear, solamente que no es de electrones, sino de núcleos, ¿vale? Y entonces, en el experimento de resonancia paramagnética electrónica, yo necesito tener radicales libres, metales de transición paramagnéticos, es decir, indispensablemente tengo que tener un compuesto paramagnético, ¿okay? Si no, no voy a ver absolutamente nada, ¿okay? Y entonces en el espectro de resonancia, lo que se hace, de EPR, perdón, lo que se hace es que se fija una longitud de onda con la que se va a irradiar la muestra. Esa longitud de onda es fija, yo la fijo en 9.5 Hz y ahí la dejo y está constantemente irradiando la muestra. Y luego hago un barrido de campo magnético. Y entonces cuando yo estoy en campo cero y le estoy tirando radiación a mi muestra, mis spines están degenerados, tienen exactamente la misma energía, no pasa absolutamente nada. Pero cuando yo le aplico campo magnético ocurre el efecto Zeeman, yo me voy moviendo de un campo chiquitito a un campo grande, y entonces se me van separando más en energía los subniveles de los spines. Y entonces en el punto en el que yo encuentro este delta de energía para que el electrón pase de este subnivel de menos un medio a este subnivel de un medio, cuando yo llego al campo exactamente en el que tengo este delta de energía, y este delta de energía es idéntico que el de la energía de la radiación que yo le puse fija, entonces ocurre el fenómeno de resonancia. Y yo tengo una banda de absorción, es una transición electrónica otra vez. Solamente que esa transición electrónica no ocurre entre orbitales, sino entre subniveles, ¿sí? Y entonces esto usualmente no se presenta como una banda de absorción así, sino que se presenta como la derivada con respecto al campo, y entonces los espectros de EPR se ven de esta manera, ¿vale? Y están descritos por esta ecuación que viene de un hamiltoniano, donde acá lo más importante que quisiera yo que quede es este factor G. Este factor G nos va a dar muchísima información sobre el complejo, ¿vale? Y entonces eso es lo que ocurre con el complejo, o sea, el centro metálico, con el campo magnético. Pero además, el centro metálico está rodeado por otros átomos, y esos átomos tienen spin nuclear, y ese spin nuclear actúa también como un campo magnético mucho más chiquitito, ¿ok? Y entonces ese campo magnético va a provocar que la señal que yo veía como una derivada sencillita se desdoble. Y entonces yo voy a tener acoplamientos hiperfinos, así se llaman. Y entonces la multiplicidad de esos acoplamientos depende del spin nuclear del centro magnético y de lo que tiene alrededor, ¿ok? Y entonces para el cobre, por ejemplo, su spin nuclear es de 3 medios, y entonces la multiplicidad será de 4, siguiendo esta formulita. Entonces un espectro de un complejo de cobre siempre va a tener 4 señales y la derivada, ¿ok? Y entonces estas 4 señales están derivadas por una distancia A y están centradas en un valor G, ¿ok? Esa es la constante de acoplamiento hiperfino, y es dependiente, el tamaño de esa constante es dependiente de los ligandos que están unidos al cobre. Y entonces una vez que yo puedo encontrar este valor A y este valor G, me voy a estas gráficas de Paysack y Bloomberg, que probaron diferentes complejos de cobre con diferentes aminoácidos, y entonces cuando se unen a 4 azufres, pues van a ir en esta tendencia. Cuando se une a 4 nitrógenos van a ir en esta tendencia, cuando se une a 4 oxígenos van a tener esta tendencia, y cuando se une a 2 nitrógenos, 2 oxígenos, van a tener esta tendencia. Entonces yo puedo determinar exactamente qué átomos están unidos ecuatorialmente al cobre, es decir, qué átomos están participando en el complejo, ¿vale? Y entonces, bueno, regresando, les voy a hablar del aprión
que es una proteína que a mí me parece fascinante, de la diabetes, se hicieron algunos ensayos con la milina, y de un trabajo que apenas empezamos en julio con las cadenas ligeras, ¿sí? Con la 6A. Y entonces, bueno, aquí de todas estas hay antecedentes de que los iones metálicos se encuentran en estas placas amiloides. De la amiloidosis no hay absolutamente nada. Bueno, entonces voy a comenzar con la prión. El nombre de prión se debe a que es una proteína infecciosa, fue como una homología con virón. Bueno, esto ya lo había mencionado, el descubrir esta proteína infecciosa que no había precedentes le valió el premio Nobel en medicina a Prusiner en los 80, y entonces lo que se dice, o lo que sabemos hasta el momento es que está la proteína, la prión. Esa proteína se obtuvo cristalográficamente, no se tiene la región aminoterminal porque es intrínsecamente desordenada, pero entonces cuando es funcional se le conoce como prión celular. PRP significa prión, pues eso es como las siglas de prión celular. Y otra vez, por una razón incomprendida hasta el momento, ella pasa de ser rica en hojas beta, de ser soluble y de ser funcional, perdón, aquí dije hojas beta, pero alfa hélices, pasa a ser rica en alfa hélices, insoluble, resistente a proteasas y superamiloidogénica. Y esta es la prión Scrapie. Esta es superamiloidogénica y es infecciosa. ¿Okay? ¿No se tiene algo que diga cuándo pasa de una a otra? No, o sea, de la prión bueno, se sabe que esta prión Scrapie, la infecciosa, una vez que uno se la come, es capaz de servir de molde para esta. Se encuentra con una bien plegada soluble y la convierte, pues que convierte suena tan irreal, bueno, la malpliega, la pasa a ser rica en hojas beta, ¿sí? Pero la incidencia de enfermedades priónicas por infección es súper baja. El 90% de los casos es esporádico, es decir, la persona está bien y un día ya no está bien. O sea, ¿no finalmente pasa algo? No sabemos qué pasa, por eso se dice esporádica, o sea, no hay una causa identificada. Clara, sí, no hay, hasta el momento no tenemos idea. No hay mutación, lo que pasa. No hay mutación, no. Lo que pasa es que hay dos tipos, esporádica y familiar. No, bueno, la hereditaria, claro, pero eso también es un porcentaje bajo, pero el 90% de los casos... Un poco el término esporádica es que no está fijada, no es de herencia familiar. O sea, no hay una causa, no es ni que me la comí, ni que la traía en mis genes, es de repente pasó, Sí. Sí, pero no sufre ningún cambio en su estructura primaria, o sea, no hay cambio en la secuencia, simplemente la proteína se malpliega, Sí. no sabemos por qué, seguramente hay una razón, pero no sabemos cuál es. Bueno, otra cosa es que, como nos habían dicho ayer, esta proteína la tenemos en todo el cuerpo, pero donde más se ha estudiado es en cerebro. Sin embargo, hasta el momento no se conoce cuál es la función de esta proteína. Se encontró que tenía una alta afinidad por iones de cobre, y entonces empezaron a especular que podía ser una superóxido dismutasa, que podía ser transportadora de iones al interior de la célula porque tiene un dominio, bueno, no tiene un dominio, tiene un pedacito que está unido a una GPI y está fija en membrana, pero hasta el momento no está claro cuál es la función de esta proteína. Tiene un dominio carboxilo terminal que está súper bien plegado y tiene un dominio amino terminal que es desplegado, ¿no? Y entonces esta proteína la comenzaron a estudiar y se dieron cuenta de que era capaz de unir hasta 6 átomos de cobre. 4 de ellos se unen en esta región que se conoce como el octa-repeat, es un octapéptido que se repite 4 veces en la secuencia. El otro se une en la histidina 96 y el otro en la histidina 111. Todas estas regiones que estoy colocando yo acá están en la región aminoterminal, ¿ok? De la prión se probó el residuo, bueno, el péptido 106-126 que llega hasta acá, y se comprobó que este pedazo de la proteína es suficiente para generar la enfermedad. Es decir, se le inyectaba esta prión
de humano, esta secuencia de humanos en ratoncitos, y ocurría el mal plegamiento y el ratoncito desarrollaba la enfermedad. Aquí no les dije, pero hasta el momento el único mamífero que no desarrolla la prión esporádica es el ratón. ¿Sí? Bueno, y entonces, bueno, pues a nosotros claramente lo que nos interesaba era entender cuál era, ay, perdón, aquí me adelanté, cuál era el papel del cobre, o bueno, más bien cómo se estaba pegando el cobre. Sí. Una pregunta rápida. La estructura que tienes a la derecha es la celular o es la Scrappy? Esta es la celular. Y esta es el dominio aminoterminal. El dominio aminoterminal no se le sacó la estructura cristalina, porque es De la celular. de la celular, sí, claro. Sí, otra cosa es que ayer había un poco de debate que la Scrappy, que si se obtenía no sé qué. Hasta donde yo me quedé en el 2012, las proteínas prion recombinantes no forman la Scrappy. ¿Sí? Se van a fibras, pero no son capaces, no se puede capturar este. Me explico, ese lo capturó Prusiner de pacientes. O sea, como monómero no No se puede ver, o sea, incluso a él le costó muchísimos años porque no la podía hacer recombinante, porque es una proteína que tiene muchas glicosilaciones. Y entonces, pues yo no me metí al asunto de las glicosilaciones, pero es claro que son súper importantes para formar esta forma Scrappy. Y entonces, bueno, a mí me han preguntado, yo siempre trabajé con los péptidos de la prión, y cada vez que hablaba de los péptidos me decía, ¿por qué no trabaja con la proteína completa? Bueno, además de que es superamiloidogénica y a las concentraciones que nosotros la necesitamos o tenemos un surullo ahí, es una proteína que se trabaja en laboratorios de alta seguridad, porque aunque no se obtiene la Scrappy de la recombinante, pues nadie se va a arriesgar a... porque es infecciosa. Exactamente, o sea, no, nadie se arriesga, entonces se trabaja en laboratorios con trajecito de astronauta y todo el asunto. Ok, bueno, entonces nosotros empezamos mirando cómo se unía el cobre en la histidina 96, y entonces hicimos pues todas las espectroscopías que les conté ahorita, hicimos absorción y dicroísmo circular y observamos que claramente tenemos bandas de un complejo, es decir, el cobre sí se está uniendo a este péptido, es un péptido chiquitito, y veíamos un efecto en el pH. Cuando estamos a pH 8.5, sobre todo en la región DD, pues se ven diferencias claras, también un poquitito aquí en las bandas de transferencia de carga. Entonces hicimos una titulación para ver cuál era el efecto de ese pH y encontramos que había dos equilibrios de desprotonación. Uno que estaba alrededor de pH 6,3 y otro que estaba alrededor de pH 7,7. Claramente el que es relevante fisiológicamente es este, y confirmamos esto por EPR, y entonces vimos que a pH 8,5 los valores de A y de G que obteníamos coincidían para un modo de coordinación que incluía 4 nitrógenos. Cuando nos bajábamos a pH 7,5, entonces teníamos una mezcla de modos de coordinación de 4 nitrógenos o de 3 nitrógenos, 1 oxígeno, y así. Cuando íbamos bajando hasta que llegábamos a pH 6, entonces era 1 nitrógeno y 3 oxígenos. Entonces, con todo esto y conociendo que había dos equilibrios de desprotonación, pues propusimos que el modo de coordinación a pH fisiológico era un equilibrio entre estas dos cosas, en las que teníamos que el cobre se está uniendo al imidazol de la histidina, a amidas desprotonadas de la cadena peptídica, estas dos amidas desprotonadas de la cadena peptídica, y a un oxígeno de la cadena peptídica. Cuando el pH sube por encima de 7,7, entonces esta amida es capaz de desprotonarse y entra a completar la esfera de coordinación ecuatorial del cobre, ¿va? Luego nos movimos al péptido, aquí yo les coloco 106, 126, ya les había dicho, esta es suficiente para provocar la enfermedad. Aquí hago un alineamiento súper chico, y entonces podemos ver que la metionina 109 está muy conservada, excepto en la prión de ratón, y la metionina 112 no está tan conservada, ¿no? ¿Por qué les menciono las metioninas? Porque en este sitio se sabe que es el sitio infeccioso, pero además al cobre 1 le gustan mucho, o sea, todos los metales tienen sus ligandos favoritos. Al cobre 2 le gustan mucho los oxígenos, los nitrógenos y los azufres, pero los azufres no le encantan, ¿no? Pero le gustan.
al cobre 1 le encantan los azufres, ¿sí? Y entonces, si yo estaba pensando que el cobre es, la relevancia que tiene es que puede ser activo redox, pues yo necesito tener un sitio de coordinación que me estabilice el cobre 1 y el cobre 2. Y entonces en esta región de la proteína tiene dos metioninas que no sabemos si están coordinando al cobre 2, pero que podrían coordinar al cobre 1. O sea, es un ambiente mucho más favorable para que estén los dos complejos, ¿me entienden? Para que esté tanto el cobre 1 como el cobre 2. Perdón, cuando mencionaste que se podían unir 6, ¿verdad? 6 de cobre. 6 átomos, 6 sí. átomos de cobre. ¿Son indistintamente 1 o 2? No, todos los que se han estudiado son cobre 2. Sí, el cobre 1 es súper inestable, o sea, yo no puedo tener una sal de cobre 1 en el laboratorio, no se queda, ¿sí? Bueno, y entonces acá había gran controversia de si estas dos metioninas estaban participando en la coordinación del cobre 2. Entonces había grupos que decían que no, que la metionina no estaba participando, y había grupos que decían que sí, que las metioninas que se estaban uniendo como en tautomerismo, la metionina 109 o la metionina 112, ¿ok? Y entonces, bueno, pues nosotros quisimos ver, dada la relevancia de este sitio, quisimos ver si estaban participando las metioninas. Primero hicimos toda la espectroscopía y vimos que había efectivamente una transferencia de carga y transiciones de D, entonces que sí efectivamente se estaba pegando, y vemos también una dependencia con el pH. Entonces de nuevo hicimos una titulación potenciométrica y encontramos que había un equilibrio de desprotonación alrededor de pH 7,5. Hicimos los espectros de PR, por el momento pues solamente fíjense en este primer rengloncito, y entonces encontramos que a pH 6,5 había un modo de coordinación de 3 nitrógenos, 1 oxígeno, y a pH 8,5 había un modo de coordinación de 4 nitrógenos. A pH 7,5 teníamos una mezcla de las dos, claramente estábamos en el pK del complejo. Luego entonces, a ver, ¿las metioninas estaban participando o no? Yo aquí no les he dado detalles, pero cada una de estas banditas de transferencia de carga me están diciendo qué tipo de ligando tengo. Usualmente en esta región aparecen bandas de transferencia de carga del imidazol de la histidina hacia el cobre, y estas grandototas son de amidas desprotonadas. Entonces nosotros cambiamos esta metionina por una alanina y la nombramos como metionina 109A, cambiamos la metionina 112 por alanina y cambiamos las dos metioninas por alanina. Hicimos de nuevo toda la espectroscopía, estas son titulaciones potenciométricas, pero pues los espectros son prácticamente idénticos, ¿sí? No sé si me creen, aquí a pH bajo lo comparan con este, lo comparan con este, lo comparan con este, y son prácticamente idénticos, ¿sí? Lo que sí es que tenían diferencias en los puntos, en los equilibrios de desprotonación. O sea, para algunos el pK, que antes era de 7.5, se movió a 7.25, 7.63, 7.76, pero en general nosotros no estábamos perdiendo ninguna banda de transferencia que pudiéramos decir que era debida a un azufre de la metionina, ¿sí? Entonces hicimos luego el EPR y encontramos que por EPR tampoco veíamos ninguna diferencia entre el péptido sencillito y las variantes. Todas nos daban exactamente lo mismo, que a pH 8,5 teníamos un modo de coordinación de 4 nitrógenos y a pH 6,5 de 3 nitrógenos, 1 oxígeno. Entonces nuestra conclusión era clara, que ni la metionina 109 ni la 112 estaban participando en la coordinación ecuatorial a cobre 2+. ¿Okay? Con esto entonces propusimos este modelo de coordinación ecuatorial, en el que es muy parecido al que les mostré ahorita. Se une el cobre a la histidina 111, se desprotonan amidas hacia el amino terminal, y cuando aumento el pH, entonces esta amida se puede desprotonar y entra a completar la esfera. Este trabajo lo hice, repito, en el laboratorio de la doctora Liliana Quintanar, y pues ya está publicado desde hace un buen rato. Bueno, ahora con la prión hicimos muchísimas más cosas, pero pues me cambia un sistemita para no aburrirlos mucho. Se ha encontrado que dentro de las proteínas que están involucradas en esta enfermedad está la amilina
o el polipéptido amiloide del islote. Esta es una proteína súper chiquitita. Acá otra vez, esta es una proteína intrínsecamente desplegada. Acá está con TFE y esta fue la estructurita que sacaron por resonancia. Las funciones de esta proteína no se conocen, creen que puede estar funcionando como una hormona que controla la producción de insulina y que puede estar involucrada en el metabolismo de glucosa, pero se sabe muy, muy poco. Esta proteína, esta es su secuencia, ella se sintetiza como una preproteína más grande, luego sufre proteólisis y una amidación. Y entonces este es el péptido o la proteína funcional. Si nosotros hacemos un alineamiento de las proteínas de esa amilina de humano con la de ratón, vemos que solamente hay 4 aminoácidos diferentes. Estas 2 serinas que cambian por prolina, esta alanina por prolina y esta histidina por arginina. Acá de nuevo los ratones son mucho más evolucionados que nosotros, no desarrollan diabetes. O sea, nosotros tenemos que meterles una mutación para que les dé diabetes, a ellos no les da, ¿ok? Y esta proteína, bueno, este péptido se sintetiza o se sobreexpresa o lo que sea y no forma fibras amiloides, 0. Mientras que el de humano es súper amiloidogénico. Se hicieron péptidos sintéticos de 10 en 10, del 1 al 10, del 11 al 20, y cada uno de esos péptidos era capaz de formar fibras amiloides. Incluso en la de ratón, si ustedes se dan cuenta, pues la secuencia es idéntica que la de humanos, pero en la región 20-29 de ratón no forma fibras amiloides. Y entonces la teoría o la hipótesis es que la región 20-29, dije 22 hace rato, 20-29, la región 20-29 es clave para la conversión de toda la proteína, porque si bien esa región es amiloidogénica, en la secuencia de ratón no forma fibras. Entonces, la teoría es que esta región es clave para la interconversión y que cuando la proteína de los ratones que es rica en prolinas, es rompedora de estructuras hojas beta, pues no deja que ocurra el cambio conformacional y entonces esta proteína no se va a fibras amiloides. Otra cosa importante es que bueno, se han encontrado niveles alterados de zinc y cobre en los pacientes con diabetes. Nosotros quisimos estudiar la proteína y ver el papel del cobre en la amiloidogenicidad de la proteína. Empezamos con la proteína completa, pero es imposible, o sea, es colocarla en solución y adiós, se precipita a los 2 segundos. Tratamos con un péptido un poco más grande, el 1529, acá obviamente nosotros queríamos ver el papel del cobre y al cobre, como les había dicho, les gustan ciertos ligandos y las histidinas son sus favoritas. Entonces nosotros queríamos ver pues un péptido que incluyera esa histidina, ¿no? Y entonces intentamos con el 1522 que estaba incluyendo la histidina y la región que está reportada como clave para la conversión a fibras amiloides, pero de nuevo, o sea, nosotros podíamos tenerla en solución, pero a concentraciones de 10 micromolar formaba fibras en 10 minutos. Y para poder hacer todas las espectroscopías de absorción de PR necesitamos tenerla a 300 micromolar. Entonces era imposible. Nos movimos entonces a este péptido más chico, 1522, que resultó ser bastante amiloidogénico también. Aquí en negro está el péptido solito, en rojo con 0.5 equivalentes de cobre, en verde con un equivalente de cobre y en azul con 2 equivalentes de cobre. Hasta los tiempos que se midieron estas cinéticas, el 2 equivalentes de cobre inhibía completamente la formación de fibras, pero claramente a un equivalente, pues el retraso en el tiempo lag era significativo, pasaba de 25 a 275 minutos, a 274 minutos. Entonces claramente hay un efecto. En el punto final de cada una de estas cinéticas tomamos las fotos de microscopía electrónica y entonces en el péptido solito se ven las fibras con la morfología clásica de una fibra amiloide. Cuando tenía 0.5 equivalentes de cobre se observan fibras, pero se ven más cortas y como más desordenaditas. Y cuando tenemos un equivalente de cobre, de nuevo las fibras se ven más cortas y se ve presencia de agregados no fibrilares, y a 2 equivalentes de cobre, bueno, pues un descacharre total. Entonces, pues claramente el cobre está ahí haciéndole algo a la proteína que no la deja llegar a la fibra amiloide como la conocemos.
Entonces hicimos la química de coordinación, comenzamos con los espectros de dicroismo circular y entonces vemos bandas de D y bandas de transferencia de carga. Claramente tenemos una estequiometría 1 a 1 y bueno, tenemos bandas típicas de la histidina y amidas desprotonadas. Corrimos el espectro de EPR a pH 7.5 y el EPR nos está diciendo que se están uniendo 3 nitrógenos y un oxígeno al centro metálico. Ahora la pregunta era, el cobre se está uniendo a la histidina y a los aminoácidos que le siguen hacia el amino terminal, hacia el carboxilo terminal o hacia el amino terminal. Entonces para eso preparamos estos péptidos que solamente tenían la histidina y hacia el carboxilo y la histidina y hacia el amino, y preparamos uno que no tenía a la histidina para ver si había, pues que tal vez nos estuviera uniendo a la histidina, aunque ya el dicroismo circular nos había dicho que sí. Entonces si ustedes se fijan en estos espectros que tienen el mismo color que acá, el péptido 1522 y el 1822, sus espectros de dicroismo circular son prácticamente idénticos, entonces claramente el cobre se está uniendo de la histidina hacia los residuos del carboxilo terminal. Esto lo confirmamos también por EPR y entonces aquí es muchísimo más claro. Estos dos espectros son prácticamente idénticos y esto no tiene nada que ver con este negrito que tenemos acá. Entonces, pues sí, definitivamente el cobre se une a la histidina 18 de los aminoácidos que le siguen hacia el carboxilo terminal. De cualquier modo, esto se confirmó por resonancia magnética nuclear. Esos fueron experimentos que hicimos con Carlos. Este es un TOXI. Y entonces lo que estamos viendo acá son los protones de cada uno de los residuos. Entonces tenemos el hidrógeno alfa, el beta, el gamma, el delta, dependiendo de la cadena lateral de cada uno de los aminoácidos. Y como les había dicho Carlos, cuando nosotros le adicionamos cobre, que es un metal paramagnético, el efecto paramagnético que tiene este metal sobre las señales de resonancia es que las ensancha. Y entonces como nosotros los estamos viendo por encima, pues se ensancha tanto que llega a un punto en el que ya no vemos la señal. ¿Ok? Y entonces en negro está el péptido solito y en rojo está el péptido luego de que le pusimos un equivalente de cobre. Y entonces lo que esperamos ver es que los aminoácidos que están cerca o que están pegados al cobre pues sufran mucho el efecto paramagnético del cobre y desaparezcan sus señales, y los que no, pues no ver absolutamente nada. Y entonces eso es lo que vemos. Nosotros aquí tenemos las señales de la histidina 18, claramente no vemos señales en rojo. Tenemos la asparagina 21, la asparagina 22, la serina 19 y la serina 20, no tenemos prácticamente ninguna señal en rojo, mientras que los aminoácidos que están más hacia el amino terminal, sus señales son idénticas con y sin cobre. No sé si esto se entendió. ¿Sí? Vale. Entonces, bueno, con esto confirmamos que sí, claramente el cobre se está uniendo a la histidina y luego hacia los aminoácidos que van hacia el carboxilo terminal. Con esto propusimos este modelo en el que el cobre se une a la histidina, a amidas desprotonadas y a un oxígeno de la cadena peptídica, que puede ser un carboxilo o que puede ser la cadena lateral de la serina. ¿Sí? De esto pues habría que hacer una mutación de esto, incluso puede ser una molécula de agua, o sea, hasta este punto no sabemos. Y entonces lo que tenemos aquí claro es, bueno, que ese es el modo de coordinación en el monómero. Luego hicimos el modo de coordinación en la fibra para ver si lo que estábamos obteniendo, o sea, si en la fibra teníamos monómero o teníamos el mismo modo de coordinación que en el monómero o si era un modo de coordinación diferente. Para eso entonces colocamos fibras que se crecieron con cobre, es decir, que se pudieron coordinar al cobre estando como monómeros y bueno, que se dejaron crecer y que al final se metieron en el tubo de EPR y ese fue el espectro que obtuvimos. Si sacamos los valores A y G, entonces obtenemos que tiene un modo de coordinación que es un nitrógeno, 3 oxígenos o 4 oxígenos, o sea, está ahí en el medio de estos dos. Y pues claramente, si se acuerdan, el modo de coordinación a pH 7.5 era de 3 nitrógenos, 1 oxígeno. ¿Sí? O sea, claramente el cobre en la fibra tiene un modo de coordinación diferente que en el monómero. Y cuando crecíamos la fibra solita y luego le tirábamos cobre, entonces vimos que tenía exactamente el mismo modo de coordinación que cuando la fibra había crecido con cobre. Entonces todo esto lo que nos está diciendo primero es que el cobre, bueno, más bien la amilina, se une al cobre.
y adquiere, aunque es una proteína desplegada, adquiere cierta conformación. O sea, yo no estoy trabajando nada más con un peptidito chiquitito, pero adquiere cierta conformación, de alguna manera se pliega. Y ese plegamiento que está adquiriendo entra en competencia con la conformación que tiene que adquirir la proteína para irse a fibras amiloides. Y esa es la razón de que el cobre esté retrasando la cinética de formación de fibras. Y bueno, claramente, cuando se forma la fibra, ese modo de coordinación que teníamos, digamos así, se tiene que romper, porque finalmente la conformación para irse a fibras le gana, y entonces adquiere la conformación para fibras, pero el metal sigue unido a la fibra. Es capaz de unirlo en la fibra desde que la pongo a crecer con él, o de la fibra ya formada, ¿ok? Entonces, tanto la fibra como el monómero son capaces de unir cobre, pero lo unen de manera diferente. Ese trabajo también otra vez lo hice en el laboratorio de la doctora Eliana Quintanar, y se publicó el año pasado. Ese es un proyecto que a mí me gustó mucho, me pareció muy bacancito. Nos gustaría seguir con Carlos el péptido más grande y tratar de hacer todo esto, pero con zinc. Pero les recuerdo que zinc no lo vemos ni por dicroísmo, ni por EPR, tendría que ser pura resonancia. Bueno, y por último, les voy a hablar de la amiloidosis de cadena ligera. En realidad no les voy a hablar de la amiloidosis porque ya Luis nos habló todo lo que se podía hablar de la amiloidosis. Nosotros trabajamos con la línea germinal lambda 6A con la variante de R24G. Esa es una proteína que se ha trabajado en el laboratorio de Carlos desde hace muchos años. Pues cumple con todos los requisitos de una enfermedad, más bien es una enfermedad conformacional. Y entonces si hay tanta evidencia de que en Parkinson, Alzheimer, Huntington, diabetes, los iones metálicos juegan un papel importante, pues entonces queríamos ver aquí si pasaba lo mismo. Les recuerdo, no hay ningún antecedente de esta proteína con iones metálicos. Pero esta proteína tiene una histidina en el sitio 99 y otra en el 8, entonces es potencial para unir cobre. De eso los resultados que tenemos son súper preliminares. Este proyecto lo empezamos con Ángel en julio, entonces lo que encontramos fue que cuando le tirábamos equivalentes de cobre, la cinética de formación de fibras se hacía más lenta. ¿Okay? Eso es todo lo que sabemos hasta este punto de la formación de fibras, ¿no? De acá obviamente nos falta tomar fotos de microscopía electrónica y ver si la morfología se alteró o si hay algún cambio además de la cinética. Luego se estudió la estabilidad térmica de esta proteína en presencia de diferentes equivalentes de cobre. Entonces aquí en negrito está la proteína, la R24, que tiene una temperatura de fusión de 46 grados centígrados. Cuando le colocamos un equivalente de cobre, baja a 39. O sea, es un cambio significativo, son 7 grados de diferencia, 7 grados más inestable. Cuando le ponemos 2 equivalentes de cobre, baja hasta 33. Cuando le ponemos 3 equivalentes, entonces ya no cambia tanto, 31. Y cuando le ponemos 4 equivalentes, 31. ¿Okay? Entonces el cobre claramente está haciendo la proteína más inestable. Luego hicimos la coordinación, estudiamos la coordinación por absorción y por dicroísmo circular, y entonces observamos pues transiciones DD y bandas de transferencia de carga, por dicroísmo también, y aquí tenemos una banda característica de histidina, y esta que la tuvimos que cortar porque subía muchísimo el voltaje, es característica de amidas desprotonadas. Entonces, bueno, y además de acá pudimos sacar la estequiometría, la señal se satura a 2 equivalentes de cobre. Entonces, pues tenemos 2 sitios de coordinación. La estequiometría es 2:1. Luego le corrimos resonancia magnética nuclear. Este es el HSQC de la proteína. Bueno, están asignados, ¿qué porcentaje, Carlos? Bueno, un alto porcentaje de los residuos están asignados. Y otra vez, este es un HSQC, se está correlacionando amidas de la cadena principal, ¿va? Protones unidos a amidas de la cadena principal. Cuando le tirábamos cobre, entonces como el cobre es paramagnético, íbamos a empezar a perder señales. Y entonces era relativamente sencillo saber dónde se estaba uniendo el cobre.
Entonces en azul les muestro los espectritos con un 0.5 equivalentes de cobre y en rojo con un equivalente de cobre. Entonces aquí, bueno, pues es una locura. Si yo me acerco a un sitio que me interesa, entonces tengo en verde la proteína sin cobre, en azul la proteína con 0.5 equivalentes de cobre, el pico es bastante menos intenso y con un equivalente de cobre ni siquiera tengo señal. Entonces aquí yo sufrí horrores para sacar este dibujito, porque en realidad el que sabe hacer esto es Carlos. Pero entonces, bueno, vemos claramente que con un equivalente de cobre, el primer sitio de unión es esta región que involucra a la histidina 99 y a la cadena lateral de la asparagina 1, ¿ok? Y cuando subimos más los equivalentes de cobre, entonces comienza a verse afectada también la región que incluye a la histidina 8. Pero hasta este momento, lo único que podemos decir es que el primer sitio de unión de R24 a cobre parece ser la histidina 99 y que esta unión a cobre induce desestabilidad en la proteína. Y hasta acá vamos. Y bueno, pues eso es todo.